Palabra de Dios, por favor. Abra su Biblia conmigo y vaya al capítulo 7 del libro de Josué. Vamos a ver de estos 4 ejemplos el más claro de todos. Este se encuentra en el capítulo 7 del libro de Josué y vamos a leerlo desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Amén. Josué capítulo 7, del versículo 10 al versículo 12. ¿Estamos todos allí? Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a darle entonces lectura a la palabra de Dios. Dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseñas. Versículo 12 dice: por esto los hijos de Israel, ahí está claramente la verdad de Dios, no podrán hacer frente a sus enemigos. Y si hablamos de enemigos, podemos hablar de muchos enemigos que a veces tenemos, ¿verdad? Las necesidades son un enemigo, las enfermedades son un enemigo, los problemas son un enemigo. Muchos son los enemigos. Dice allí claramente: sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Esa palabra anatema significa maldito o maldición. Amén. Y allí claramente el Señor dice en el versículo 12: ni estaré, eso ya preocupa, hermanos, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Más claro que el agua, Dios no puede hablar. Dios no puede estar con gente que practica el pecado oculto. Dios no puede estar con personas que por causa del pecado oculto viven ahora bajo la sombra, no del Espíritu Santo, sino la sombra de la maldición. ¿Cuál es el requisito de Dios para que pueda una vez más Él estar con nosotros? Allí en ese versículo 12 claramente el Señor lo dice: aparta el anatema, aparta la maldición, aparta lo maldito, aparta el pecado de tu vida. Ya no lo sigas tapando, ya no lo sigas escondiendo, ya no lo sigas ocultando, porque si no, tarde que temprano terminará acabando con tu vida. Apártalo, porque es la única manera de que yo pueda estar una vez más contigo. Yo pienso que al menos todos aquellos que hablamos de guerra espiritual deberíamos de considerar este versículo, porque hay gente a veces que en emoción y en sentimientos quieren estar atando los demonios de las ciudades, los demonios del mar, los demonios, no sé, de los volcanes, de las montañas. O sea, vemos hoy en día cuánta gente habla de esto, que quieren ir a reprender a esos lugares encantados donde opera fuertemente la hechicería, la brujería, la inmoralidad. Y no es que uno no pueda ir a reprender, a atar o a echar fuera estos demonios. La pregunta es: ¿cómo está la condición de uno para ir a hacer ello? ¿Cuánta gente ha terminado mal por estar metiéndose contra el enemigo sin darse cuenta de que por dentro tenían puertas abiertas al pecado, de que se encontraban practicando en ciertos, amén, en ciertos momentos pecaminosos lo malo, y han sufrido la consecuencia? Hay muchos que han muerto, hermanos. Hay gente que ha muerto, hay gente que se ha vuelto loca, hay gente al cual el diablo les ha destruido la familia, les ha destruido a los hijos, les ha destruido el trabajo, el negocio, los ha dejado en miseria, les ha destruido las congregaciones. Y entonces uno ahí de repente va a decir como Josué, porque Josué pensaba que Jehová había permitido, ¿verdad?, que Jaí sea el que prevalezca contra Israel porque a él le dio la gana. No, no es que a Dios le dio la gana de que Israel pueda perder contra Jaí la batalla, sino que había un problema. El capítulo 7 de Josué revela
Lamentablemente el pecado, la desobediencia de un hombre que no entendió la voz de Dios. Recordemos que un capítulo anterior, el capítulo 6 de este mismo libro de Josué, la palabra dice claramente que Israel estaba a punto de heredar Jericó, ¿verdad? Había una gran muralla. Ya el Señor había entregado en las manos de su pueblo al rey de Jericó y a la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque el Señor le había hecho una gran promesa a Israel, ¿verdad? Que ellos heredarían Canaán. Solo que tendrían que lidiar contra todos aquellos foráneos que estaban en ese momento, ¿verdad?, habitando en la tierra que ya por heredad celestial le pertenecía a Israel. Y en el 6:18 yo le leo aquí, hay una advertencia de Dios a través de la vida de Josué para Israel antes de que pudiesen entrar ellos a Jericó y matar a todos a filo de espada y hacer uso de la herencia que el Señor les estaba a ellos entregando. Y dice allí claramente la palabra: pero vosotros guardaos del anatema. Se podría decir, vosotros guardaos de todo lo maldito, vosotros guardaos de la desobediencia, vosotros guardaos de la rebelión, vosotros guardaos del pecado. No lo toquéis, no lo toméis. Ahí estaba hablando el Señor a través de la vida de Josué. Nada de lo que sea parte de lo anatema, de lo maldito, de lo pecaminoso. No sea que hagas anatema el campamento de Israel y lo turbéis. En otras versiones dice: no sea que hagas que la desgracia venga a Israel y el pueblo ande en desesperación. Y no vemos hoy en día cuántas personas suelen encontrar, ¿verdad?, en la senda de sus vidas desgracias. No vemos hoy en día cuántas personas lamentablemente viven así, desconsoladas, abatidas, afligidas, desesperadas. La pregunta sería: ¿es la voluntad de Dios que un ser humano, una persona, un creyente tenga esta condición de vida? ¿O es que el ser humano, esa persona, ese creyente, algo no está haciendo bien? Porque para culpar a Dios somos número uno. El ser humano, por ende, siempre va a tratar de buscar culpables. A cualquiera le vamos a cargar la culpa de lo que nos pasa. Pero la palabra de Dios, ¿a quién le hace responsable? ¿Al que yo estoy culpando o a mí mismo? A uno mismo, ¿verdad? Entonces Dios estaba haciendo responsable a Israel de las actitudes que ellos iban a tener frente a la toma de Jericó. Y como bien se sabe, Dios, que conoce el futuro, a través de su omnisciencia estaba advirtiendo a Israel. Porque Dios sabía cómo se encontraban los corazones de los hijos de Israel. Y entre tantos que venían a formar parte del ejército de Israel, tuvo que haber un corazón que en ese momento, en ese punto de la historia, tuvo falta de entendimiento, tuvo falta de obediencia, tuvo falta de temor en su corazón, y el consejo le entró por un oído y se le fue por el otro, como hoy en día suele pasar. Nos dan el consejo, nos entra por un oído y luego se va por el otro, ¿verdad? Y luego alcánzalo si puedes. Ya uno no viene a ser, aleluya, en ese momento consciente del consejo que a uno le han dado, hasta que ya la desgracia llega a uno. Y recién uno dice: wow, ¿por qué razón deseché el consejo? El consejo de Dios. Entonces, el capítulo 7 de Josué habla de que Israel luego, en esa confianza de saber, de conocer que Dios les había entregado Jericó, y Jericó no era cualquier ciudad, hermano. Jericó era una ciudad amurallada, atrincherada, tenía fuertes muros, grandes fortalezas, impenetrable humanamente,
Pero lo que es difícil para el hombre, todo es difícil para Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios derriba fortalezas? ¿Cuántos creen que el Señor trae abajo las murallas? Nada es difícil para Dios. Él lo puede todo, hermanos. Entonces Dios le entregó Jericó a Israel. Entonces Israel vio, wow, pues si se cayeron las murallas, ahora el Señor nos manda a luchar contra Jaí, que era un pueblo más pequeño. Lógico pues que no vamos a tener que hacer uso de todo nuestro poderío o de toda nuestra gente que forma parte de nuestro ejército. Vamos a mandar un grupo nada más. Y entonces Josué mandó un grupo. Porque Jaí era un pueblo chiquito, insignificante, no tenía murallas, eran unos cuantos. Pero ese pueblo chiquito, insignificante, que no tenía muralla y que eran unos cuantos, estaban esperando a Israel armados hasta los dientes. Cuando lo divisaron, salieron con fuerza y violencia, a tal punto que le hicieron frente a Israel. Israel comenzó en ese momento de la lucha a ser vencido por Jaí. Por lo cual dice que el pueblo huyó del campo de la batalla y los de Jaí mataron más o menos a 36 hombres del ejército de Israel. El pueblo regresa ante su caudillo, ante su líder, y le dice: Josué, estamos todos desconcertados, el corazón de uno desfallece, se ha vuelto como agua. El pueblo llora porque venimos de derrotar a una gran ciudad, que es Jericó, y hemos sido vencidos por un pueblo insignificante llamado Jaí, y han muerto unos cuantos de nosotros. Ese es el Dios que prometió estar con nosotros. Ese es el Dios que nos dijo que vayamos en confianza a lidiar, a luchar, porque Él nos daría la victoria. Ese es el Dios que nos sacó con poder, aleluya, de Egipto. Mira cómo ahora es que el pueblo se encuentra a causa de esta derrota. La gente ya no tiene confianza, la gente está desesperada. Y claro pues que eso afectó la vida y ministerio de Josué. Por lo cual, como toda persona que tiene un problema, nunca va a ir a contarle su problema primeramente a nadie, ¿verdad? Lo primero que es lo que va a hacer, se lo va a contar a Dios. Gracias, hermano. Y entonces Josué se internó en la presencia de Dios y comenzó a consultar a Dios y le dijo: Dios, ¿qué ha pasado? ¿Por qué razón Israel ha perdido como un pueblo insignificante? Y ahí Dios le responde y le dice: porque Israel ha pecado. ¿Cómo es que ha pecado Israel, Señor? Si acá yo estoy al frente, soy el líder, soy el siervo, soy el pastor de las ovejas. ¿Cómo que Israel ha pecado? Y claramente dice la palabra, hermanos, que Dios le afirmó a Josué que Israel había pecado. Y con ese pecado dice claramente el versículo 11, que habían quebrantado el pacto que Dios les había mandado a ellos. ¿Cuál era el pacto que Dios les había mandado a Israel? Sino un pacto de obediencia, un pacto de consagración, un pacto de santidad. Antes había estado el consejo de Dios primero. Les había dicho: no toquen ni tomen nada del anatema, porque luego van a sufrir las consecuencias. Pero como siempre se sabe, todos a veces somos oidores, pero la gran mayoría de nosotros, en vez de ser hacedores, no lo somos. Entonces, un hombre en Israel no obedeció a Dios, se rebeló contra Dios, practicó el pecado. Con su pecado hizo que murieran 36 personas. Con su pecado quebrantó el pacto de Dios para con su pueblo. Con su pecado hizo uso de lo maldito. Por causa de ese pecado, dice la palabra, robó, mintió. Mira que Dios lo estaba llamando a ese hombre mentiroso. Y el pecado era tan vergonzoso que claramente dice el versículo 11, lo escondió. Y es que eso pasa. Cuando uno comete algo que de verdad da vergüenza a veces tener que confesarlo y decir: bueno, yo hice esto, lo otro y aquello, uno prefiere tener escondido el pecado y no exponerlo, no ser libre, no exteriorizarse con las personas, y ahí uno comienza a sufrir las consecuencias. Aunque de repente la persona diga: pero yo ya se lo dije a Dios y ya Dios me perdonó. Pero se da cuenta la persona que aunque ya se lo contó a Dios y ya Dios le perdonó,
sigue practicando lo mismo. Yo creo que aquí hay muchos de nosotros que podemos testificar, aleluya, y contar nuestras experiencias, que cuando Cristo, aleluya, nos redimió de nuestros pecados y rompió nuestras cadenas, hemos sido libres y nunca más hemos vuelto a practicar el pecado. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra, que si el Hijo de Dios nos liberta, vamos a ser verdaderamente libres. La pregunta es, ¿por qué razón mucha gente no es libre? Porque lamentablemente esconden su maldad. ¿Y por qué esconden su maldad? ¿Por qué creen ustedes que este hombre, que a través de la enseñanza vamos a conocer incluso su nombre y qué, aleluya, fue lo que pasó con él, qué sucedió, cuáles fueron los pasos que él, aleluya, dio para que la desgracia venga sobre Israel y cuál fue su final? Nosotros vamos a ver a través de la historia todas estas cosas. Pero este hombre, ¿por qué escondió su pecado? ¿Por qué? Porque era deleite a los ojos de ese hombre el pecado que había él tomado. Era deleite, como hoy en día uno se deleita practicando el pecado escondidamente. Es un deleite vivir haciendo lo malo hoy en día, hermanos. Por esa razón es que muchos sufrimos terribles consecuencias. Entonces, mis amados hermanos, vamos a hablar el punto 3 del material y vamos a ver las consecuencias y los efectos trágicos que traen las prácticas pecaminosas o los pecados que practicamos y que luego los escondemos. Punto 3, dice allí, lógicamente que todo pecado trae consecuencias, ¿verdad? Como dice Gálatas 6:7, lo que se siembra, se cosecha. Y allí vemos, letra A dice, el pecado oculto te enferma físicamente. Vamos a ver el capítulo 38, aleluya, del libro de Salmo. Usted me acompaña con su Biblia al capítulo 38 del libro de Salmo, exactamente al versículo 3. Dice el salmista en este capítulo 38 del libro de Salmo, nada hay sano en mi carne. Cuando alguien dice que no hay nada sano en su carne, entonces, ¿cuál es el contraste de la sanidad? La enfermedad, ¿verdad? Entonces quiere decir que tenía ausencia de sanidad. Y habla de su carne, o sea, está hablando de su cuerpo. Está hablando de su cuerpo. No tengo nada sano en la carne. ¿De qué se habrá enfermado David? Son muchas las enfermedades que vienen por consecuencia de los pecados. Y también dijo allí, a causa de tu ira. Claro, porque uno a través del pecado, en vez de promover la misericordia de Dios, amén, en vez de provocar la gloria de Dios, promovemos y provocamos la ira de Dios. Porque por la ira de Dios que se manifiesta a los hombres, es que el hombre puede entender que el hombre está tan cargado de pecado. No hay paz en mis huesos. Suena como que estaba enfermo de artrosis, de osteoporosis, de descalcificación ósea, de dolores, ¿verdad? No hay, dice, paz en mis huesos. Y ahí claramente David, con toda la sinceridad de su alma, menciona, a causa de mí, a causa de mí, de mi pecado. Entonces el pecado oculto, hermano, enferma a la persona físicamente. Bueno, yo le voy a hacer acá mención, y usted lo puede leer conmigo en el material, de algunas enfermedades que hay, que existen, y de las que nosotros hemos encontrado en personas que cuando por primera vez se han hecho libres de tantos pecados y maldades que ellos han practicado, se podría decir que luego la sanidad ha venido a ellos. Ahí vemos, la primera enfermedad es la hipertensión arterial. Personas que sufren de la presión. Personas que se les sube, se les baja la presión. Cuando esto no es a la par de alguna dolencia del alma o de alguna atadura de maldición, puede ser por alguna práctica pecaminosa. En este caso nosotros hemos encontrado muchas personas con este problema, a las cuales Dios ha sanado, porque sabemos que Dios es aquel que sana nuestras vidas. Amén. Pero tiene que haber de por medio un respectivo ¿qué? Arrepentimiento. Amén. Amén. Y conversión de corazón. Amén. Entonces,
Otra de las enfermedades, los males al corazón. Personas que sienten que el corazón les palpita, se les acelera, como que por allí tienen algún tipo de taquicardia. Por las noches no pueden dormir porque dicen, no, siento que me va a dar un infarto y tengo miedo a morirme mientras estoy en sueños. Y esos males los tienen allí. ¿Por qué? Porque el pecado, amén, que uno practica y el pecado que uno esconde enferma el corazón de uno, hermanos. Hay muchos males al corazón actualmente que vienen por causa de lo que uno practica de una forma desagradable ante los ojos de Dios, de los pecados que uno comete. Dolores de cabeza, lo más conocido o lo más frecuente, la migraña. Personas que por más que toman pastillas, que por más que se les ha recetado, que por más que se hacen chequeos al médico, les sigue atormentando el dolor en la cabeza. Y es algo insoportable. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando uno practica cosas malas, imagínense esas personas que asesinan, los más conocidos, ¿no?, por la sociedad como sicarios, o esos narcotraficantes que mandan a matar gente, o por ejemplo una mujer que está practicando abortos consecutivos. ¿Qué es lo que sobreviene luego que uno sabe que ha hecho algo malo? La culpa, ¿verdad? Viene la sombra de la condena y te envuelve. La conciencia te acusa y eso está ahí todos los días en tu cabeza dándote vueltas, a tal punto que comienzas a sentir fuertes dolores por la acusación del enemigo. Porque científicamente se podría decir que el dolor de cabeza tiene un nombre, migraña, pero